Cada 4 años el mundo se detiene. Millones de personas olvidan el trabajo, la escuela y los problemas. Todo por 90 minutos. Porque durante un mes solo existe una cosa, el mundial. Pero detrás de cada copa hay una historia que pocos recuerdan. No siempre hubo goles, no siempre hubo campeones. A veces fueron guerras, dictadores, robos, conspiraciones, errores arbitrales y hasta asesinatos. Todos conocemos a Pelé, todos conocemos también a Maradona y conocemos a Messi. Pero ¿sabían que un mundial se decidió usando 2 balones diferentes? Que otro prácticamente fue utilizado como propaganda política, que uno cambió las reglas del fútbol para siempre por un partido vergonzoso y que al final terminó provocando el mayor silencio que ha vivido un estadio con casi 200,000 personas. Hoy vamos a viajar desde Uruguay de 1930 hasta México, Estados Unidos y Canadá del 2026, buscando la historia más increíble de cada mundial. Y al final, ustedes decidirán cuál mundial fue el más polémico y cuál su favorito. La vida no es la misma sin fútbol, la vida no es la misma. Bienvenido a otro jueves mundialista de Héroes o Villanos, el podcast donde analizamos las figuras más polarizantes de la historia y la ficción, y tú decides de qué lado estás. Yo soy el emperador del mal. Y yo soy Chuchunaut. Desafortunadamente se acabó el mundial. Se acabó. El último Héroes o Villanos podcast mundialista Del 2026. del 2026. Así es que vamos a empezar. Así es, empezamos. Y comencemos por el principio. Ya lo mencionamos, nos vamos a ir recapitulando lo más polémico que encontramos de todos los mundiales. Así es que es un episodio un poco cargadito. O de la mayoría. Entonces nos vamos a ir un poco rápido. Vamos para allá. Empecemos. Uruguay 1930. No existía Champions, no existía Euro, ni siquiera existía la televisión para la mayoría del planeta. Y la FIFA decide organizar algo completamente nuevo, una Copa del Mundo. Pero convencer a todas las selecciones fue todo un dolor de cabeza. Te pregunto rápido, ¿qué estabas haciendo en 1930? Sin televisión. Pues hacer hijos. Yo creo que sí, ¿verdad? No, era lo único que hacía la gente, eran promedio de hijos de 12 y así, 16. Sí, yo creo que sí, por eso... Por lo menos en México. Sí, al menos en México sí. Entonces, Sí. si lo escuchas de otro lado y era diferente, nos interesaría saber, ¿verdad? Sí. Pero aquí viene algo que parece inventado. La final fue Uruguay contra Argentina en 1930. Ambos equipos discuten por el balón. Argentina quería jugar con una pelota, Uruguay con otra. No se ponen de acuerdo, así que hacen algo que hoy sería impensable. El primer tiempo se juega con el balón de Argentina y el segundo con el de Uruguay. Lo mejor es que Argentina iba ganando 2-1 al descanso con su pelota. Cuando cambian a la pelota de Uruguay y Uruguay mete 3 goles, el partido termina 4-2, favor Uruguay. Un Tom Brady. Tom Brady llevaron su balón desinflado, ¿verdad? Está chistoso, ¿no? Un balón cambia Sí. tanto la narrativa de un partido. Que era lo que alguna vez platicábamos, ¿no? Cuando jugábamos este fútbol 7, que cada quien lleva su balón y eliges el que está más inflado, pues te vale, ¿no? O sea, tú Sí, sigues lo jugando mismo, igual, ¿verdad? pero ¿quién en sabe? esa época no sabemos cómo estaban hechos, ¿verdad? Sí. Siguiente mundial. Italia 1934. Si el primer mundial fue una fiesta, el segundo tenía a un villano. Benito Mussolini. Il Duce. Y aquí hay algo importante. No estamos diciendo que Italia no tuviera un gran equipo. Realmente lo tenía. Pero el problema fue todo lo que ocurrió alrededor de él. A ver, en 1934 Italia estaba en un régimen fascista. Mussolini entendía perfectamente algo. El Il Duce. deporte genera orgullo nacional. Claro. Y un mundial ganado podía convertirse en la propaganda política perfecta. No era solo el fútbol, era demostrarle al mundo la supuesta superioridad del régimen. Existen testimonios de esa época que hablan de que a los árbitros los presionaron, designaciones controvertidas y un ambiente de intimidación constante por este régimen. No se pudo demostrar un fraude absoluto, pero siempre está la sospecha, porque ¿quién ganó? Italia. Italia. No será la primera vez que veamos que algún fascista utiliza el mundial para propaganda de su imperio, digámoslo así, de su régimen. Así es. Y no será también la primera vez que un anfitrión gane. De hecho, era como muy común. Pues al sí, principio. Uruguay lo gana Uruguay, Italia lo gana Así Italia, es. ¿no? Vámonos al siguiente. Francia 1938. Después del Mundial de Italia, el fútbol ya se había convertido en un fenómeno mundial. La FIFA pensaba que todo era viento en popa, pero el mundo estaba a punto de cambiar para siempre.
En 1938, Europa era un polvorín. Nuestro amigo del bigotito había anexado a Austria a su territorio y España estaba inmersa en una guerra civil. La Segunda Guerra Mundial estaba a punto de comenzar y aún así los pichicateros de la FIFA deciden seguir adelante con un mundial. ¿Te parece que en vez de decir FIFA ya llegamos los pichicateros? Me parece perfecto. Y desde antes del primer partido ya había polémica, porque muchos países de Sudamérica estaban muy molestos. Ellos pensaban que después de Italia 34 el Mundial debía regresar a América. Pero la FIFA vuelve a elegir Europa, a Francia. Argentina y Uruguay, dos de las mayores potencias del momento, los que jugaron la primer final, deciden boicotear el torneo y no asistir. Aquí esto también cambió una de las reglas de la FIFA. Hoy en día no puede haber mundiales en la misma confederación. Ejemplo, el mundial del 2026 se jugó en la CONCACAF, La CONCACAF. que es América del Norte. El siguiente mundial no puede ser... Cabrón. El siguiente mundial no puede ser en la CONCACAF. Los siguientes 2 mundiales no pueden ser en la CONCACAF. Ah, ok. Justamente para evitar esto de, oye, estás repitiendo sedes. Exacto. Ah, mira, no sabía. Digo, creo que alguna vez me habías comentado que originalmente decían que iba a ser uno en Europa, uno en América, ¿no? Correcto. Sí, esa es la molestia de estos equipos. Pero lo más increíble ocurrió porque había pasado una selección, había clasificado. Y estamos hablando de Austria, una de las mejores selecciones del mundo. Muchos la consideraban candidata al título. Sin embargo, no pudieron jugar ni un solo partido. Y tú te preguntarás, ¿por qué no jugó un solo partido? pues meses antes del inicio del Mundial ocurre que nuestro amigo del bigote anexa Austria a Alemania. Por tanto, Austria deja de existir como país independiente y por consecuencia su selección nacional también desapareció. Y entonces la final de este mundial la disputa Italia contra Hungría. Nuevamente el dictador Mussolini manda un telegrama horas antes del partido con una frase que deja helados a todos los delegados de Italia. No mames. Vencer o morir. No sabemos a qué se refería Mussolini, pero siendo un dictador y manda este mensaje, creo que es bastante evidente, ¿no? Es un hijo de puta. Totalmente. Lo bueno para Italia es que sale campeona de ese torneo. Y cómo no, pues con esa motivación, ¿quién no iba a salir campeón? Sí. Diría yo, ¿verdad? O sea, no se sabe si hiciera real o no, pero no. Mira, mames. si me dicen vencer o morir, me quito la duda y venzo, ¿sabes? Sí, exacto. No te esperas a ver qué pasa, ¿verdad? Para nada. Siguiente, Brasil 1950. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Si se fijan, hay un periodo muy largo entre el 38. mundial anterior del 38 y este mundial del 50. Europa estaba totalmente destruida. Ciudades enteras habían desaparecido. Millones de personas jamás regresarían a casa. Pero poco a poco el mundo intentaba volver a sonreír. Y una de esas sonrisas tenía forma de balón, de una bocha. Brasil sería el encargado de organizar el primer mundial de la posguerra. Y quería demostrarle al planeta que el futuro estaba de este lado del océano. Para lograrlo, construyeron el estadio más grande que el mundo había visto. Todos hemos escuchado del Maracaná. Totalmente. Un monstruo de concreto capaz de albergar cerca de 200,000 personas. Para que se den una idea, el Azteca le caben 82,000, una cosa así, casi el doble. Creo que hace tiempo le cabían como 100,000, pero con las remodelaciones Exacto. y eso, pero y hablamos de los estadios más grandes. Así es. No era solo un estadio, era un símbolo donde Brasil quería impresionar al mundo entero. Y la realidad es que lo logró. Pero creo que aquí viene lo curiosito, ¿no? En realidad no existe una final, el formato era diferente. Los 4 mejores equipos disputaban un cuadrangular y quien terminara con más puntos es el campeón. Como si hubiera 2 fases de grupos. La primera fase de grupo salen los mejores 4 y de esos 4 hacen otra fase de grupos y el que gane más puntos. Sin embargo, el destino quiso que el último partido enfrentara justamente a los 2 equipos que tenían probabilidades de levantar la copa. Eran Brasil y Uruguay, pues nada más entre ellos 2. Prácticamente el que ganara ese partido era quien se quedaba la copa, ¿no? Correcto. Pero Brasil no necesitaba ganar, solo necesitaba empatar. Para todo el mundo esta fue realmente una final. Y Correcto. creo que fue algo bueno, ¿no? Los periódicos imprimen portadas felicitando a la selección brasileira y se preparan los festejos. Se acuñan monedas conmemorativas, incluso algunos políticos ya tenían listos sus discursos. Todo estaba preparado, pero todavía no se había jugado este partido. Era lo que faltaba. Por fin comienza el partido y Brasil se adelanta en el marcador.
El estadio explota, la fiesta comienza y la copa parece asegurada. Pero entonces Uruguay empata. Y de pronto el ambiente cambia, se vuelve tenso. Aún sirve el empate. Todavía Brasil es campeón. Hasta que llega el minuto 79, casi para finalizar el partido. Alcides Guiglia recibe el balón por la banda derecha. Todos esperan un centro, incluso el portero brasileño. Pero Guiglia dispara el primer poste. Y gol. Uruguay 2, Brasil 1. Fin del partido. Guiglia dijo una frase que quedó para la historia. Solamente 3 personas han logrado silenciar el Maracaná. El Papa, Frank Sinatra y yo. A esto se le conoce como el Maracanazo. Por desgracia, el portero de Brasil, Moacir Barbosa, cargó con la culpa toda su vida. Décadas después dijo otra frase devastadora. En Brasil, la pena máxima por un delito es de 30 años. Yo llevo pagando más de 40 por un crimen que no cometí. Se lo comieron, pobre, güey. Sí, pues imagínate, o sea, perder por ese error. Estás esperando un centro, a lo mejor descuidas el primer palo que también eran menos preparados que ahorita. Ahorita ya sabes que como portero tienes que cuidar tu El primer palo sí, siempre. claro. Y pues es un error, ¿no? Y a final de cuentas, pues se ve lo injusta que es la posición de un portero, güey. Está jugando 11 jugadores, no puedes culpar solo a uno, güey. Sí, porque Brasil no metió 5, ¿verdad? Para que Exacto. hubiera ganado 5-2, por ejemplo. Exactamente. Pero nadie se acuerda de nadie más que el portero que cometió ese error. Así es. Y creo que también hay algo curioso porque a partir de este mundial, Ujú. que fue del Maracanazo, Brasil cambia su playera. Creo que este partido lo jugaron con una... De blanco. Blanco con un poco azul, ¿no? Ujú. Y dice, no, pues sabes que para empezar eso nos trae mala suerte. Y como segundo no tiene nada que ver con nuestra bandera, ¿no? Ahí cambiaron. Ahí cambian a la verde amarela que conocemos el día de hoy. Ujú. Ya nunca la soltaron. No la sueltan. Y la verdad es muy elegante, ¿eh? Si te Está fijas, bonita. No le ponen no, Está siempre bonita. es amarillo y creo que alguna y vez verde. también lo mencionaste, durante mucho tiempo el segundo equipo de México era Brasil, ¿no? así Entonces sí hay como un cierto romance hacia esa playera Así es la todavía. playera. Sí, la verdad sí. Pero después de Brasil en 1950 llega Suiza en el 54. Si Brasil en el 50 fue el Mundial de la Tragedia, Suiza en el 54 lo llamaremos el Mundial del Milagro. Porque llegaba una selección que parecía invencible. Hungría, el famoso equipo de oro. Llevaban más de 4 años sin perder un solo partido. Tenían a Puskás, que no sé si le suena a Ferenc Puskás, Ferenc Puskás. el apellido este. El mayor premio al mejor gol del año se llama el premio Puskás, Puskás. en honor a este Ferenc. Ellos habían derrotado 6-3 a Inglaterra en Wembley, algo impensable para esa época, y en la fase de grupos habían aplastado 8-3 a Alemania. Pero el fútbol tiene una costumbre muy fea. Le vale madre quién sea el favorito. Alemania comienza perdiendo 2-0 y parecía otra goleada en contra. Sin embargo, después del medio tiempo, Alemania remonta y gana 3-2. Consigue uno de los títulos más inesperados de todos los tiempos. La prensa bautizó este título como el Milagro de Berna. Años después salen los rumores. Algunos jugadores alemanes recibieron inyecciones antes de los partidos. En ese momento se dijo que eran vitamínicos. Décadas después aparecen investigaciones que dicen que podría haber contenido algún estimulante. Dice la gente. Dice. A mí no me creas. No se puede demostrar un dopaje organizado, pero ahí está la sospecha, ¿no? Como una sombra sobre uno de los mayores milagros del deporte, que para 1954 creo que eso del dopaje no estaba tan... Pudo haber pasado, es Sí. algo posible. No estaba tan controlado o Sí. no era tan conocido, ¿no? Si desean saber un poco más sobre el dopaje, pueden ver el episodio de Lance Armstrong de Héroes Villanos Podcast. Así es, sí, para que se metan y vean un poquito, hablamos sobre este tema. Correcto. Seguimos con Suecia 1958. Llega el Mundial en donde nace una leyenda, con apenas 17 años. Y no estoy hablando de Gilberto Moras. Estoy hablando de un brasileño llamado Edson Arantes do Nascimento. Este muchacho estaba a punto de conquistar el planeta, aunque ustedes tal vez lo conocen por otro nombre. O Rey Pelé. Sí. Pelé llega lesionado a este torneo. Muchos pensaban que ni siquiera iba a jugar. Brasil tenía muchas más figuras. Nadie imaginaba que un adolescente terminaría robándose todos los reflectores. Debutó conforme iba avanzando el torneo, anota un gol decisivo contra Gales en cuartos de final y después anota 3 goles en semifinales contra Francia. En la final contra Suecia marca un doblete. Con apenas 17 años, Brasil gana su primer mundial
y el fútbol encontró a su nuevo rey. Creo que hay una imagen que muchas veces hemos visto y la verdad es que a mí me conmueve mucho. Cuando termina esta final, Pelé rompe en lágrimas y todos sus compañeros lo cargan porque ni siquiera él puede ponerse de pie por la emoción, ¿no? No estaba celebrando solo un campeonato, estaba celebrando la promesa que cumplió con su padre. Después del maracanazo en 1950, su papá lloró desconsoladamente. Pelé apenas era un niño y le dijo, no te preocupes, papá, algún día voy a ganar un mundial para Brasil. 8 años después, cumple su palabra. O sea, esto se lo dijo cuando tenía 11 años. 11 o 12 años. No, tenía 17, 9 años, güey. No, en pero este mundial tenía 9 pasaron años. 8 de 17 menos. Ah, sí, 9. 9 años. 9 años, o sea, no mames. Es un pro, es una verga. Sí, Ya, totalmente. No hay más. O Rey Pelé. O Rey Pelé, sí. Chile 1962. Hay una frase muy famosa de este mundial que dice: Chile tenía 3 problemas: terremotos, volcanes y organizar un mundial. Y no es una exageración. 2 años antes del torneo, Chile sufre el terremoto más fuerte jamás registrado en la historia. Magnitud 9.5 grados. Ciudades destruidas, miles de muertos. Todo parece indicar que el mundial tendría que cancelarse. Pero los chilenos responden con otra gran frase que queda para la historia: porque no tenemos nada, lo haremos todo. Y lo hicieron. Contra todo pronóstico, el mundial se jugó. Aunque si este mundial es recordado no es por el buen fútbol, es por uno de los partidos más violentos de la historia. Chile contra Italia. Los periodistas italianos habían publicado artículos burlándose del país anfitrión. Decían que Chile era un país atrasado, pobre y sin infraestructura. Los chilenos se lo toman muy personal. Cuando comienza el partido no se juega fútbol. Se reparten golpes, puñetazos, patadas y empujones. La policía entra varias veces para sacar jugadores. ¿Tú crees hoy en día que un partido se detenga porque entra la policía? Imagínate que Enzo, en la final, Ajá. en vez de simplemente VAR y sálgase, tuviera que haber entrado la policía a sacarlos, güey. Algo así, o sea, algo surreal de este estilo, ¿eh? Sí, o sea, tuvo que haber sido mucha la violencia, no los podían separar, nada más se armaba la trifulca, ¿no? Para que tenga que entrar la policía a separar. Y también cabe aclarar que no estaba todavía en vigor la regla de las tarjetas. Eso no existía, entonces No había manera de no controlar. había manera de decirte, salte del partido. Sí. La regla no tenía nada en ese aspecto. También ocurre una curiosidad que sigue siendo única. El colombiano Marcos Col marca el único gol olímpico en la historia de los mundiales. Ah, cierto. No es contra cualquier portero, es contra Yashin. Lev Yashin, el mejor arquero de todos los tiempos para muchos. Han pasado más de 60 años y nadie ha vuelto a conseguirlo. Y es un gol muy tonto. O sea, incluso se ve que rebota la bola 2, 3 veces antes de entrar. O sea, como que nadie se esperaba que todos la dejaran pasar y gol olímpico. Es como de esos tirocentros que Sí, intentas mandar no, un centro y sí, entra sí, gol. tal cual. Tal cual. Y pues bueno, llegamos a Inglaterra 1966. El único mundial que ha ganado Inglaterra. Y también algo más discutido, el gol más polémico de un mundial. La final de este mundial era Inglaterra contra Alemania Federal. Empataban 2-2, se iban a prórroga. Y entonces, Geoff Hurst dispara. La pelota pega en el travesaño, pica sobre la línea y se sale. El árbitro duda, mira a su juez de línea y después de unos segundos eternos, concede el gol. Este se conoce como el gol fantasma. Pero hay otra historia también chida, ¿no? Meses antes del mundial robaron la copa a Jules Rimet. Los pichicateros estaban en pánico y no sabían dónde estaba este trofeo. La policía busca durante días y al final tú te preguntarás... Y yo me pregunto, ¿Quién? ¿quién encontró la copa? No fue un detective, no fue un agente secreto. Fue un perro llamado Pickles. Pickles, pepinillos. Pepinillos. Según yo, de repente el dueño iba paseando su perro y el perro empezó a ladrar y jalar la correa hacia la parte de abajo de un carro y estaba como envuelta como en una bolsa y periódico y fue como, ¿a qué le estás ladrando? Y la abre, cabrón, es el Jules Rimet robado, güey. No me imagino la sorpresa, ¿no? Ay, güey. Y creo que Pickles está en un museo de la FIFA, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, o sea, lo condecoraron al final. Yo lo que sabía es que lo invitaron a la cena de los campeones ganadores. y Sí, le hicieron pues sí, una es película el perro, todo. El perro del milagro, diría yo. Totalmente. Llegamos a México 1970. México.
Hay quienes dicen que este es el mejor mundial de todos los tiempos. Y la verdad es que argumentos no faltan. La primera Copa del Mundo transmitida por primera vez en televisión a color. La primera vez que se utilizan las tarjetas amarilla y roja. Y el primer mundial con sustituciones oficiales. Antes podías entrar y salir a diestra y O siniestra. sea, como si jugaras cualquier fútbol. Sí. Además, O Rey Pelé llega en su mejor versión. Todos recuerdan los goles de Pelé, pero hay una jugada que quizás sea aún más famosa. Pelé remata de cabeza prácticamente a quemarropa, parecía imposible detener ese balón, hasta que aparece Gordon Banks. Hace una tajada tan espectacular que muchos la consideran la mejor parada de toda la historia. Es una muy buena tajada. Es un cabezazo rápido, fuerte, abajo y adentro del área chica. Y todavía se lanza, si tienen oportunidad de verlo, véanlo. Está muy chido. Es como el de este mundial que se aventó Raúl Buciña. Jiménez. Ándale, similar. Nada más que Raúl Jiménez Estaba más lejos. Sí. Pero es un balazo también, Es un ¿no? balazo, El correcto. portero inglés, ¿cómo la saca de ahí, verdad? Correcto. Y aquí también está el famoso no gol de O Rey Pelé. Hay una jugada en donde le hacen un pase filtrado a Pelé. Pelé va por ella a pelearla y el portero sale también a intentar ganarle el balón y Pelé lo único que decide es dejar pasar la bola. El portero queda en medio, Pelé corre entre el balón y más bien el portero queda entre el balón y Pelé y ya tiene el balón entrando al área y le echa para afuera. La pelota sale apenas desviada. Si este gol hubiera entrado, posiblemente sería el mejor gol de todos los tiempos. Y se volvió en la mejor errada de todos los mundiales. Creo que ha habido más. Ha habido más erradas, pero es una Pero errada ya grande no porque tenía portero, sin portero ¿no? ni nada, exacto. Exactamente. Y bueno, después de este Mundial de México 70, vamos a Alemania 74. Hay partidos que son importantes y luego están los que representan dos formas completas diferentes de ver el mundo. Estaba Alemania dividida en esta época en Correcto. occidental y oriental. Correcto. El capitalismo contra el comunismo. No era solo fútbol, era política. Era el orgullo nacional. Era la Guerra Fría y Alemania Oriental gana 1-0. Es una enorme sorpresa porque irónicamente la Alemania Occidental termina levantando la copa. Y lo curioso de este partido entre Alemanias es que es la primera vez que se enfrentan dos equipos representando al mismo país en una Copa del Mundo. Nunca ha pasado Corea del Norte y Corea del Sur. Sí, sería como el equivalente, ¿no? Sería algo muy equivalente, correcto. Siguen siendo Corea, al Sí. final de cuentas. Qué bueno, se puede cambiar uno a otro nombre, ¿sabes? Y ya. Pues Aquí decidieron conservar Alemania, está ¿no? la República Democrática del Congo y está el Congo. Ah, Es algo similar, es un nombre diferente, pero... pero vamos a suponer que es como China y Taiwán, que Ah, Taiwán pudiera exacto. ser China, pero correcto, tiene algo diferente, algo de independencia por ahí. Sí, así correcto, es. puede ser. Sigamos. Argentina 1978. Si hablamos de política, es imposible ignorar a Argentina 1978, porque este mundial aún en día divide opiniones. Argentina vivía bajo la dictadura militar de Videla. Videla, así es. Mientras millones celebraban los partidos, miles de personas desaparecían. Y lo más escalofriante es que algunos centros clandestinos de detención estaban a unos cuantos kilómetros de los estadios. Imagínate escuchar los festejos de goles mientras te están torturando, güey. Ahí al ladito. Al ladito, güey. Sí está ojete, la neta. Pues sí. Pero no solo vamos a hablar de las torturas, también vamos a hablar de la polémica en el deporte, ¿no? Ya que Correcto. llega en la fase final. Argentina necesitaba ganar por 4 goles para superar a Brasil. ¿Y qué creen? Termina ganando 6-0. Desde entonces surgen varias teorías de conspiración, hubo presiones, hubo acuerdos políticos, fue simplemente una noche perfecta. Nunca aparece una prueba definitiva, pero la sospecha sigue viva. Y es que justamente, bien lo dijiste, aquí se hacían como otros grupos. Sí, el grupo de los mejores. Algo así. Sí, y aquí creo que era en fase de grupos y para poder pasar A las fases, al grupo final. al grupo final, Correcto. Argentina necesitaba, Diferencia de goles. sí, porque Brasil iba muy bien. Correcto. Entonces, pues creo que juega contra Perú Correcto. y da la casualidad que pierde Perú 6-0. Y hay declaraciones de algunos jugadores que dicen de Perú que estando en
en los vestidores justo antes de empezar el partido que llegó Videla con un grupo así como para darles ánimos. Mismo caso del Duche. O pierdes o mueres. Sí, o sea, no tanto así, pero pues llegan a intimidar. Sí, Al final totalmente. de cuentas. España 1982. Y no voy a hablar de la pésima mascota que tuvieron, una pinche naranja, esa no es polémica. Hasta aún. No, simplemente es fea. Pero lo que sí hubo polémica es que este mundial obliga a la FIFA a cambiar las reglas del deporte. No fue por una pelea, no fue por corrupción, sino por aburrimiento. El famoso Pacto de Gijón. Alemania Federal enfrentaba a Austria. Ambos sabían exactamente antes de iniciar el partido qué resultado clasificaba a los dos, eliminando en el proceso a Argelia. Alemania marca un gol desde muy temprano, 1-0. Ese era el resultado que se necesitaba. Y entonces los dos equipos dejan prácticamente de atacar. Durante más de una hora se dedican a tocar el balón sin intención alguna de buscar un gol. El público comienza a silbar, los narradores estaban indignados, los aficionados argelinos agitaban billetes como si el partido hubiera sido comprado. No había ninguna regla que prohibiera hacer esto, arreglar resultados. Pero todos entienden que aquello traicionaba el espíritu de la competencia, ¿no? La imagen es tan vergonzosa que los pichicateros toman una decisión histórica. A partir de ese mundial, los últimos partidos de cada grupo se jugarán al mismo tiempo. Y así ha sido hasta nuestros días. Es justamente por esto, o sea, por ser el último partido, que no sepas cuál es la combinación que necesitas y dejar algo de drama. Sí, creo que está bien, porque si ya sabes el resultado, pues ya incluso puede que sea un partido Sí. nuevísimo o poder arreglar resultados. Se presta ¿no? para arreglar. Sí, entonces creo que está Correcto. bien. Siguiente, México 1986. La Copa del Mundo de los Pichicateros de 1986 iba a celebrarse originalmente en Colombia, pero el país sudamericano tuvo que declinar. El presidente colombiano, Belisario Betancur, anunció la renuncia formal el 5 de noviembre de 1982, marcando un hecho inédito en la historia de los mundiales. Los motivos principales fueron los siguientes. Exigencias de la FIFA. Pichicateros. Los pichicateros solicitan requerimientos de infraestructura y costos muy elevados que el gobierno considera extravagancias. El gobierno dice que había prioridades nacionales y determina que era mucho más importante invertir esos recursos en necesidades del país como salud, educación e infraestructura pública. También había mucha crisis e inestabilidad. El país se enfrentaba a dificultades económicas y problemas internos que hacían inviable que la organización, que ellos organizaran un torneo, ¿no? Tras la renuncia de Colombia, los pichicateros de la FIFA abren una licitación de emergencia. México presenta una candidatura muy fuerte porque ya contaba con la experiencia y gran parte de la infraestructura del Mundial de México 1970. Como resultado, México gana la sede y se convierte en el primer país en albergar 2 copas mundiales. Ahora, lo que también pasa es, y esto es algo que siempre ha pasado tanto en mundiales como en olimpiadas, los costos pues, cada vez son más grandes, ¿no? Sí. Entonces, por eso ahora se busca mucho estas alianzas como México, Estados Unidos y Canadá, en donde pues te divides un poco los gastos, Entonces, aunque te dan 6 partidos. 3 partidos yo... Pero ese es el tema. Digo, en este mundial, nada más para terminar con México 86, la famosísima mano de Dios, el partido entre Argentina e Inglaterra, un partido con presión política por Guerra de las Malvinas, que acabamos de volver a revivirlo. Así es. Y el debate se cierra con el famoso gol del siglo. Si no saben de qué estamos hablando, vayan a ver el episodio de Maradona. Que tenemos por ahí abajo. Y después de México 86 llega Italia 1990. Otra mascota horrenda. No se sabe exactamente qué son esos pinches cuadros, güey. Pero ahí están, de Sí. mascota. Después del espectáculo del 86 llega el mundial que muchos consideran el más aburrido. Y creo que los números lo confirman. Fue el mundial con menos goles por partido hasta ese momento. Los equipos preferían defender. Había miedo a perder, muchos encuentros parecían partidas de ajedrez y la final entre Alemania y Argentina termina apenas 1-0, con un penal muy discutido. Maradona es expulsado emocionalmente de este partido, la verdad, termina llorando durante la ceremonia de premiación, una imagen que le da vuelta al mundo ya que no pudo hacer nada durante este juego. No. Los pichicateros de la FIFA quedaron muy preocupados porque el espectáculo había desaparecido y decidieron actuar cambiando nuevamente las reglas del fútbol.
Uno de los cambios más importantes fue prohibir que el portero pudiera tomar la mano de un pase deliberado de un compañero. Una regla que cambió completamente el fútbol moderno. Y pues creo que tiene sentido, ¿no? Ay, me la van a quitar, pues se la aviento al portero que la Sí. agarre con la mano y otra vez. Se reinicia toda la jugada. Sí, ¿cuántos goles no vemos ahorita ya de la presión de que le regresan el pase claro, al portero y el Claro. Y el delantero portero, y todo el ya- equipo sigue presionando y ya no sabe qué hacer el portero y se las quitan y gol, ¿no? O sea, Y es por eso que dicen que un portero que sabe usar bien las piernas es un muy buen portero. saludo Jorge Campos. Estaba pensando en Neuer, pero no está mal. Saludo Jorge Campos. Después de este Mundial del 90 llega Estados Unidos 94. Estados Unidos organiza un mundial para demostrar que el fútbol también podía crecer ahí. Los estadios estaban llenos, el torneo es todo un éxito, pero todo queda marcado por una tragedia. Colombia llegaba como una de las selecciones favoritas y los expertos la ponían como candidata al título. Pero en un partido contra Estados Unidos, Andrés Escobar desvía accidentalmente un balón hacia su propia portería. Autogol. Colombia queda eliminada. Días después, Escobar regresa a Medellín y fue asesinado con apenas 27 años. Existen varias versiones sobre cuáles fueron las causas exactas, pero realmente nadie discute que el fútbol nunca debió terminar así. Nuevamente, si quieren saber más de esta historia, vean el episodio de Andrés Escobar en la parte de abajo. Y bueno, después de Estados Unidos 94 vamos a Francia 98. Tú y yo, ale, ale, ale. Ya a partir de aquí ya me acuerdo. Sí, yo también. Este fue el primer mundial que vi ya consciente, ¿sabes? Y es que el mundial del 98 parecía tener un protagonista anunciado. Ronaldo Nazario, el mejor delantero del planeta. Tenía solo 21 años y ya era un fenómeno literal. Era el fenómeno, así Sí. le llamaban. Yo me acuerdo que cuando era niño tenía mi playera de Brasil de Ronaldo, justamente. Ya, es que era... Yo tenía la del Madrid. Era de Ronaldo. De Ronaldo, Es que era sí. el ídolo de todos Sí. los morrillos, ¿no? Brasil llega a la final como favorito. Todos esperaban otra exhibición de Ronaldo. Pero horas antes del partido ocurre algo inexplicable. Ronaldo sufre crisis convulsivas en la concentración, vómitos y algunos compañeros dijeron que parecía que se estaba muriendo. Su nombre desaparece de la alineación oficial. Minutos después vuelve a aparecer. Al final sí juega la final, pero prácticamente fue un desaparecido. Francia gana 3-0 y comenzaron las teorías. Lo obligó a Nike, lo presionó la Federación Brasileña, estaba realmente en condiciones para jugar. Lo envenenaron. Lo envenenaron los franceses. Es una de las grandes teorías. Pero han pasado más de 20 años de este suceso y todavía existen documentales y personas intentando responder a esta pregunta, ya que Ronaldo Nazario nunca ha dado una declaración de qué fue lo que realmente sucedió. Nunca se ha pronunciado, es cierto. Y bueno, Francia en su mundial gana. Con Zizou. Con Hay Zizou. que aceptar que Zizou hizo un gran mundial. Aquí empieza justamente a hacer Zizou. Si quieren saber más de Zizou, Ahí abajo, por favor. aquí excelente propaganda estamos haciendo, ¿eh? Y llega Corea-Japón del 2002. Corea del Sur era una de las anfitrionas, nadie esperaba que llegaran lejos, pero empieza a avanzar y entonces comienzan los problemas. Octavos de final, Italia contra Corea. A Italia le anulan un gol. Expulsan a Francesco Totti por una supuesta simulación. Hay decisiones muy discutidas y ¿quién crees que gana? Corea, en tiempo extra. Obviamente los italianos y toda Italia explota. Cuartos de final, Corea contra España. Ocurre algo muy similar. España marca 2 goles y los 2 son anulados. Hasta hoy muchos aficionados españoles consideran que fueron decisiones incorrectas y Corea elimina también a España. Las críticas fueron tan fuertes contra el árbitro ecuatoriano Byron Moreno que quedó marcado para siempre. Años después sería suspendido por irregularidades en su liga local. Varios años después, tiempo después, sería detenido en Estados Unidos por un caso relacionado con tráfico de drogas. Aunque los hechos no prueban nada sobre lo que ocurrió en el Mundial, el nombre de Byron Moreno queda inevitablemente asociado con una de las mayores controversias arbitrales de la historia. Y yo les hago una pregunta difícil. Si hubiera existido el VAR en este Mundial, ¿hasta dónde realmente hubiera llegado Corea del Sur? ¿Quieres que te la conteste? No. Igual la voy a contestar. Adelante. Hasta la Madre etapa mía. en la que llegó. Porque el VAR solo se utiliza En favor de los pichicateros de la FIFA y lo que les conviene. Y en ese momento les convenía que Corea avanzara. Es cierto, no voy a decir que no, es el Mundial de Corea. ¿Y por qué no Japón?
porque ellos sí valieron desde la fase de grupos. Bueno, te la compro. Perfecto. Y después de Corea-Japón 2002, vamos a Alemania 2006. Francia llegaba a la final contra Italia. Del otro lado estaba uno de los mejores mediocampistas de todos los tiempos, Zinedine Zidane. Sisu. 34 años, había anunciado que aquel sería su último partido, el último de toda su carrera. No va a haber otro ni con un club ni nada. Bueno, a lo mejor igual de exhibición sí, ¿verdad? Pero Sí. su último partido oficial. Correcto. Y claro, todo esto empieza como un sueño. Al minuto 7, penal para Francia. Zidane toma el balón, todos esperan un disparo potente, pero hace algo completamente diferente. Una panenca. La pelota pega en el travesaño, cruza la línea y entra. Pinches huevotes de tirar hacia una final. Aparte contra Gigi Buffon, güey. Yo creo que era el mejor portero. En ese momento yo creo que sí. Sí. Fácil. Después de unos minutos, Italia empata. El partido se va a tiempo extra y entonces sucede una de las escenas más famosas en la historia del deporte. Marco Materazzi y Zidane comienzan a hablar. No sabemos exactamente qué se dicen, hay demasiadas versiones. Lo único seguro es que Zidane se da la vuelta, da unos pasos y regresa para darle un cabezazo en el mero pechamen, diría En el pechamen. Nuestro Quien amigo. no sepa quién es el pechamen tiene que ver al Texas. El Cejas. Saludos al Cejas, fiel seguidor. El estadio entero queda en silencio. El árbitro consulta a sus asistentes. Tarjeta roja. Italia vence a Francia en penales. Y así terminó la carrera de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Si quieren saber más sobre este episodio, ya lo mencionamos. Ahí está el episodio de Zidane en la parte de abajo. Y después de este mundial viene el de Sudáfrica 2010. Samina, mina. Tiene como una voz Rara, sí, pero queda bien. pero chida. Les digo, a partir de Sudáfrica vas a ver a Shakira en todos los mundiales. Ya, es algo que ¿La ya, irás a ver sí. de 70 años también? Sí, seguro, güey. Seguro que sí. Ya lo vamos a tener. Shakira va a ser pichicatera toda la vida. Ok. Quiere decir que es similar a la FIFA. Nunca un instrumento musical había dividido tanto a la humanidad. Y no hablamos de ninguno de Shakira, hablamos de las bubucelas. Hay personas que todavía tienen pesadillas con ese sonido. Pero más allá de las bubucelas, este mundial deja una jugada que cambia para siempre la tecnología del fútbol. Octavos de final. Alemania contra Inglaterra. Cierto. Frank Lampard dispara desde afuera del área. La pelota pega en el travesaño, pica claramente más de medio metro adentro de la portería Es y que sale. fue muy evidente ese gol. Todo mundo ve el gol, menos el árbitro, que no lo concede. La repetición aparece unos segundos después en todas las televisiones del planeta. Millones de personas sabían que había sido gol, menos quien tenía que decidir. Aquella imagen es tan contundente que la FIFA termina aprobando la tecnología de la línea de gol, conocida como el Eagle Eye. Y este mundial también nos deja otra jugada interesante con las manos. Luis Suárez, sí, el mordelón, protagoniza una de las acciones más polémicas de la historia. Cuartos de final, Uruguay contra Ghana. Último minuto, el balón va directo a portería y Suárez lo detiene cual Memo Ochoa, en la línea, güey, como si hubiese sido un portero. Se ve expulsado. Oportunidad de ganar para Ghana, pero falla en el penal, se van a ronda de penales y Uruguay elimina a los africanos. Y aquí es donde la FIFA no ha querido aceptar mi regla. ¿Los qué? Los pichicateros de la FIFA. Mano sobre gol Es gol. es gol. Yo también pienso que... Y debería se ve ser así. expulsado el otro por trampa. Gol y expulsado, ¿eh? Sí, Sí, porque eso- aquí, pues sí se fue expulsado, pero al final sí se vio beneficiado por... O sea, no Por voy a esta negar, acción. no voy a negar que fue inteligencia de Luis Suárez el darle una última oportunidad a su equipo, se la da y gana. Exacto. Y después de Sudáfrica 2010 vamos a Brasil 2014. Si recuerdan que hablamos del maracanazo en el 50, pues bien, 64 años después Brasil iba a vivir otro trauma y quizá uno peor que el maracanazo. Semifinal que va contra Alemania. Sin Neymar, sin Thiago Silva, pero nadie esperaba lo que estaba por suceder. Esa es la verdad. El minuto 11, 1-0, normal. Minuto 23, 5-0. 5 en solo 12 minutos. Las cámaras ya no enfocaban el partido, enfocaban a los aficionados de Brasil llorando. Niños desconsolados, adultos sin poder creer lo que estaba viviendo. El Mineirao se convirtió en un funeral. Aquí me acuerdo de un señor que siempre traía como una copa, un señor bigotón que era como un
un aficionado muy importante para Brasil, era muy conocido y sale como abrazando la copa llorando. Y al final lo que dicen es que el señor entiende que es un juego y creo que se encuentra con un aficionado alemán y le regala la copa y le dice, ahora les toca a ustedes. Esa historia está chida. Y es que justamente estos 5-0 no eran de Brasil, eran los goles que ya le habían metido a la poderosa selección de Brasil. Alemania termina ganando 7-1 y muchos jugadores alemanes confiesan años después que dejaron de atacar por respeto, porque sentían que estaban anotando, que si siguen anotando sería una humillación total innecesaria. Ay, eran Que 7. 7-0, güey, pues ya era Y lo de súper humillante, Neuer. ¿sabes? Y lo de Neuer que les meten 7-1 y el portero alemán se encabrona, Se güey, encabrona porque con les su metieron defensa. gol, güey. Sí, eso habla del espíritu de competencia que Claro. tiene, ¿no? Claro. Y pues bueno, llegamos a Rusia 2018. Si en 1966 hablamos del gol fantasma, en el 2018 llega la tecnología que promete acabar con todas las discusiones. El VAR. ¿Qué significa VAR? Visual Assistance Referee. Video Assistant Video Referee. Assistant Referee. Durante los primeros partidos parecía funcionar. Había más penales, había más revisiones, más justicia, pero también el fútbol se interrumpía más. Y entonces nace una nueva tradición. Ya no discutimos solamente por el árbitro, ahora discutimos por qué el VAR sí interviene en estas jugadas y no en estas otras. Y algo curioso que ya pasa hoy en día. Antes todos gritábamos un gol inmediatamente, pero hoy muchos esperamos 5 segundos solo por si acaso. Por si acaso le metieron gol a Argentina y lo anulan. En la final de que le pisó el Juanete, güey. Hizo era gol seguro, güey, del primero de España, el que mete Nico Williams. Pues el VAR dice otra cosa. El VAR dijo otra cosa. Sí. Y de aquí nos vamos a Qatar 2022. Durante años hubo críticas por la elección de Qatar como una sede. Se cuestiona el clima, se cuestionan los derechos de los trabajadores migrantes para construir los estadios en tiempo récord, las condiciones laborales de estas construcciones, las restricciones culturales y el hecho de mover el mundial de verano a invierno. Nunca antes una Copa del Mundo había generado tanta discusión antes del silbatazo inicial. Muchos llegan diciendo que sería un desastre, pero la neta es que cuando empieza a rodar el balón, el fútbol volvió a hacer lo suyo. Y fue un gran torneo. La final, Argentina contra Francia. Messi contra Mbappé. Probablemente la final más espectacular que hemos visto. 3-3. Tiempos extras. Nos vamos a penales. Hat-trick de Kylian Mbappé. La consagración de Messi. Fue uno de estos partidos que parecen resumir todo lo que significa un mundial. Drama, emoción, sufrimiento, alegría. Y un campeón definido por los 11 pasos. Aunque no se salva de las polémicas arbitrales donde parece ser que todo fue en beneficio de Argentina. Ahí creo que Messi se avienta 4 goles de penales supuestamente dudosos, Sí. entonces... Aunque también Messi tiene el récord de la mayor cantidad de penales fallados en mundiales. El mundial, Sí. sí. Y bueno, si quieren saber un poquito más de las polémicas de la elección de Qatar, también pueden ir a ver el video acá de los pichicateros de la FIFA, donde hablamos de La FIFA. muchos casos polémicos de la FIFA. Correcto. De los pichicateros de la FIFA. Y bueno, ahorita estamos en el 2026 y acaba de terminar el Mundial México, Estados Unidos, Canadá O el CUM. 2026. ¿El CUM? Ajá. Conocido como el CUM. ¿Qué? Canadá, USA y México, güey. O podríamos decir el MOC, como Pokémon. Me gusta más CUM. Pero bueno, si nos estás escuchando en el 2030 o en el 34, ahorita el último mundial es este, el 2026. Correcto. Entonces, pues bueno, este mundial está lleno de alegrías y emociones y no se libra de polémicas y muchas, diría yo, pero vamos a hablar de 3 en específico. Correcto. 4 porque ya terminamos el mundial y hubo una Al final. al final. Correcto. Las restricciones de las visas y la ausencia de los aficionados. Este fue, yo creo que la polémica que más afecta a este mundial porque Sí. Estados Unidos endurece sus políticas migratorias en los meses previos a este torneo. Muchos aficionados de diferentes países denuncian retrasos, rechazos o imposibilidad de obtener una visa a tiempo para asistir a los partidos. Muchas organizaciones y medios señalan que esto afecta especialmente a aficionados de África, Medio Oriente y algunos países de América Latina. El maltrato que obtuvo la selección de Irán por estar en un conflicto entre naciones, o sea, justamente con Estados Unidos, una de las sedes,
en medio mundial, pues sí es una jalada, ¿no? En los cuales Irán iba, jugaba y se Y tenía, se tenía que regresar no se puede quedar. a México. México recibe a todos con los brazos abiertos. Irán no podía pasar más de un día en Estados Unidos. Entonces iba, jugaba en donde le tocaba jugar y tenía que regresarse a México a dormir. Eso está de Y, y entrenar y todo y esperar ahí hasta su siguiente partido, ir, jugar y regresar. Eso estuvo horrible y sobre todo que los pichicateros lo permitieron. Yo creo que es la primera vez que la FIFA se somete ante un país. Yo creo que sí, seguro, sí, seguro. Segunda polémica, el caso Balogun y la supuesta intervención de Infantino. Esta probablemente fue la polémica deportiva más grande del torneo. Folarín Balogun fue expulsado y debía cumplir un partido de suspensión. Posteriormente, la comisión disciplinaria de los pichicateros de la FIFA deja sin efecto esta sanción tras revisar el caso. La decisión genera muchas críticas porque coincide con las declaraciones públicas de el presidente de los Estados Unidos en este momento, Donald Trump. Donald ya no está. Ahí al lado. Ya no está. Ya no está. No vale la pena. Él afirma haberle pedido directamente a Infantino revisar la situación. Los pichicateros de la FIFA sostienen que esta decisión obedece únicamente al reglamento y niegan cualquier interferencia política. ¿Tú les crees? Yo no. Yo tampoco. Y creo que la tercer polémica de la que vamos a hablar es el precio de los boletos. Sí. Creo que es una crítica constante durante toda la Copa Mundial. Muchos aficionados denuncian que asistir a un mundial era imposible pagar por lo que valían los boletos y no era únicamente el costo del boleto del partido. Había que sumar vuelos, hospedajes, transportes, alimentos, boletos con precios dinámicos. La verdad es que una familia asistir podía representar muchos miles de dólares. Toda la vida escuchamos que el mundial es una fiesta para el pueblo, pero en este mundial creo que solo es una fiesta para los que tenían varo, ¿no? Los que pudieron pagarla. Nada más para que se den una idea. Yo tuve la fortuna y la dicha de poder haber asistido al Mundial de Rusia 2018, justamente al partido México-Alemania. Compré boleto de reventa fuera del estadio y me salió en alrededor de $1,000. Hoy en día ir a ver a México en el Azteca, en una fase de grupos, te salía alrededor de $4,000 a $5,000. Oye, aparte, estabas viendo a Alemania. Alemania, en teoría... En ese mundial eran los campeones vigentes. Sí. Y $1,000, pues, no es nada. O sea, ¿no? lo pagas con esfuerzo, pero $4,000... No, o sea, no es nada comparado con los 4,000. No, claro claro que es un barote, ¿verdad? Pero comparado con 4,000, Sí, 4,000 no. es impagable. No, y ahora imagínate lo que hubieran costado los partidos si México hubiera seguido avanzando en el mundial, ¿no? O sea, cada vez más caros. Sí. En fin, fue una lista larga. Bueno, no, queda una última. Sí. La cuarta polémica. La cuarta polémica. La final Argentina-España y Ajá. los 2 goles anulados. Casualmente. Creo que el segundo está bien anulado. Sí, el por segundo regla. es fuera de lugar. Eso no hay tos. El primero es un descaro. Un descaro total. Le pisan, creo que el pie derecho y cuando cae se agarra el izquierdo. O sea, hay cosas que no... Sí se vio muy descarado. Otra vez la FIFA durante todo el torneo beneficiando a Argentina. Los partidos donde estuvo Argentina estuvo en los partidos con más revisiones de VAR. Siendo con más revisiones de VAR, pues esperarías que a lo mejor alguno hubiera jugado en su contra, 50-50. ¿no? Ninguno Todos a favoreció favor. al equipo contrario a Argentina. Todos Todos a fueron a favor de favor de Argentina. Argentina, lo Correcto. cual es muy extraño, ¿no? Sí. Entonces, Y la verdad yo creo que también en la final los intentaron ayudar, pero a ver, si no disparas a la portería ni una vez en los 90 minutos, está muy Está difícil, difícil. muy difícil. Y al final el propio antifútbol de Argentina le juega chueco. No sé si viste que ahora ya le están llamando el famoso empujón de Dios. Viene el centro de Pedri, me parece, y está un defensa de Argentina con Nico Williams y se ve que van, si ves la jugada en cámara lenta, se ven que van corriendo por la bola y el defensa argentino le da un aventón fuerte a Nico Williams y justamente ese aventón es el que hace que llegue la bola para cabecear hacia atrás. Entonces por eso le están llamando ahora el empujón de Dios. Sí, porque pues deja la bola para que Ferran meta el gol del gane. Así es. Pero bueno, fue una larga lista, pero lo hemos logrado. Después de haber escuchado todas estas historias, yo te pregunto, ¿cuál es tu mundial más polémico y cuál es el mundial que más has disfrutado según tu criterio?
Ay, Jesús. Yo creo que de los mundiales que más disfruté o el que más disfruté fue el de Corea-Japón. Y creo que en el 98 todavía estaba muy chico. Sí recuerdo haber visto algunos partidos, recuerdo haber visto la final y mi ídolo Ronaldo, ¿no? 7 años. Pero yo creo que el 2002 fue el que ya estaba completamente 12. Ya eres... despierto, Sí, ¿no? Por así claro. llamarlo. Y recuerdo mucho levantarme a las 3 de la Sí. mañana con mi familia, sentarnos desveladotes a ver los partidos de México. Y creo que eso me trae buenos Buenos recuerdos. recuerdos. Y el más polémico, todos los que organicen los pichicateros de la FIFA se O me sea, van a hacer todo- iguales. Todos, no hay Todos. uno que se salve. No se salva ninguno. Yo creo... ¿Ya? ¿Decisión Ya. final? Así, decisión, todos. Yo creo que yo tengo uno, se puede decir que 2 favoritos. Obviamente el más favorito de todos, no lo puedo negar, es, ya lo mencioné, Rusia 2018, porque me tocó ir y vivir el Mundial, me tocó ver, yo creo que es la mayor victoria de México en la historia de nuestro equipo, de nuestra selección nacional. Sí. El salir, encontrarte a la gente, festejar. Yo viví lo que muchos vivieron en este Mundial. Estando en Rusia, por el simple hecho de que México le ganó a Alemania, los rusos, los suecos, los brasileños, toda la gente te felicitaba y se emocionaba contigo, a pesar de que eras rival o no, te emocionabas con la gente. Y eso, a mí eso se me hizo impresionante. Fue la primera vez que realmente disfruté un Mundial desde adentro. Y de esa manera, claro. Y es una experiencia que yo sé que es difícil hoy en día, pero si pueden vivirla, háganlo, porque vale mucho la pena. Mi segundo Mundial tiene que ser este, porque descubrí que el Mundial sí gira alrededor del fútbol y de un deporte, pero gracias a este Mundial descubrí que la unión familiar es impresionante. Era muy, muy divertido ver cómo el primer partido es en la casa de este tío, el segundo es en casa de mis papás, el tercero es en mi casa, el cuarto es el de mi hermana, el quinto, y tener ese grupo de hoy dónde y demás. O sea, incluso hoy en día les pongo de hoy hace un mes había 4 partidos por día y ya no hay ni madres, ¿no? O sea, me gustaba mucho eso, juntarme con mi familia y pues lo que dices, pasar ese tiempo con tu familia, ver los partidos, que se sientan como diferente. Eso realmente de este Mundial lo rescato bastante. ¿Y el más polémico? El más polémico para mí tiene que ser Italia. No es Italia. ¿Qué fue? ¿Alemania 74? No me Argentina. acuerdo. No. O sea, el segundo mundial que gana Italia. Creo que fue ok, Francia. de Francia de 1938, en donde llega esa notita de vencer o morir, del Il Duce. El Duce. Eso para mí no tiene madre, güey. Entonces yo creo que ese específicamente, solo por esa notita, no mames. Sí, o sea, es o gano o me matan. O me matan. Sí. Pero, Ni tú ni yo tenemos la razón. correcto. Queremos saber cuál fue su mundial favorito y pues yo creo que también el que ustedes consideran más polémico después de haber visto esta lista. Extensa, diría yo. Y yo sí quiero dar un comentario que siempre damos. A ver. El fútbol es un deporte y tómenlo como tal. Es un entretenimiento. No Así va es. más allá y no va a repercutir más allá de lo que tus acciones puedan hacer en tu vida. Correcto. Es lo que dice, es un juego y hay que disfrutarlo. Fuera de la cancha todos debemos de ser amigos y no debería de existir nada de política. Así es. Se presta para hacerlo, pero al final de cuentas es un juego. No deberíamos de llevarlo más allá de lo que es. Ni, un juego. ni utilizar este juego, este fútbol para hacer naqueses en la calle ni nada de eso, por favor. Por favor. Ya lo hemos hablado en otros episodios, Así es. pero lo recalcamos. Somos Así es. pacifistas mundialistas. Así es. Perfecto. Muchas gracias por escuchar. Fue un gran mes. Así es. Mes Héroes o Villanos Podcast Mundialero. Mundialero. Creo que espero que se hayan divertido. Yo me divertí haciendo estos episodios. Espero que ustedes también. Espero que hayan disfrutado el Mundial. Tenemos España campeón. España campeón. Olé. Y pues nos Es vemos todo. en el siguiente Mundial. Episodios mundialeros, porque Héroes o Villanos Podcast continúa. Así. Síganos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como... Recibimos podcasts porque... Se acabó el mundial. Se acabó el mundial. No hay más. Adiós. ¿Ya? Pues se acabó el mundial. Adiós. Ah, bueno, se acabó el mundial. Muchas gracias por escucharnos. Ah. Adiós.